Buenas noches, bienvenidos a RM en un comienzo de semana, porque es martes, pero estamos arrancando la semana bastante caliente. Volvieron los diputados, ahora vamos a estar hablando de ese tema, a trabajar de manera presencial, y no parecen que hayan salido de esta pandemia mucho mejores. Y hoy una de las protagonistas del día, claramente, es María Eugenia Vidal, quien encabeza, por supuesto, todos saben, la lista en Capital Federal, pero sobre quien apuntó particularmente el ministro de Economía, en una nota que vamos a ver en un ratito, y entre otras cosas dijo que tenía una posición antisoberanía y anti-argentina. Está diciendo a días, a esta mujer que estamos viendo ahí en pantalla, con quien vamos a estar charlando a lo largo de esta hora de RM, antisoberanía y antipatria, particularmente la posición, además de, acusarlos de que la postura es anti-argentina en general del espacio que representan en un momento donde estamos en tiempo de descuento respecto de las elecciones del próximo 14 de noviembre. Javi Calvo, ¿vos qué tenés? Porque en esto de Noche Caliente anduvieron juntando información a lo largo de todo el día. Y estuvimos juntando información sobre lo que va a pasar mañana, que va a ser otro día caliente, una tarde caliente en Morón, un lugar que conoce bien acá la entrevistada. Se va a juntar toda la tribu del Frente de Todos para unificar un solo discurso sobre una figura que los aúna, la única figura que los aúna, Néstor Kirchner. Te voy a contar quién es, cómo, cuándo y sobre todo, por qué. Casi te adelanto el por qué, pero tiene que ver con un aniversario, ¿no? El aniversario, claro, pero ¿por qué se armó este acto? No es solo para recordar a Néstor Kirchner. Coincide con el cumpleaños de mi hija más chica, que yo me acuerdo que quise ir a tener la cesárea. Bueno, la fui a tener con cesárea programada. Y muchas mujeres que tenían antes que yo no querían hacerse la cesárea porque había muerto ese día Néstor Kirchner. Interesantísimo, ¿no? El dato que te aporté. Sí, de nada, mira, lo voy a anotar. De nada, Calvo. Jairo, sigue trepando el dólar. Sí, el número de la jornada es 196 pesos, el dólar paralelo de las cuevas. Gran tema de preocupación en el equipo económico. El mercado financiero mira un acuerdo con el fondo cada vez más lejos. Te voy a contar cuál es el último ataque en el fondo a Cristalina Georgieva, poco antes de que Alberto quiera reunirse con ella para acercar posiciones. Te voy a hablar de qué dijo el nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina y por qué es importante, y qué es lo que dice el Banco Central, que le quieren doblar la mano con una devaluación. Repito, el dato del día, 196 pesos el dólar paralelo, un número que puede hacer crujir todo, el congelamiento de precios, la estrategia electoral, cualquier tipo de tranquilidad que se quiera conseguir en estos días, con ese número acercándose a los 200 mangos, tiembla. Y vamos a estar hablando, insisto, esta noche con Vidal, donde el ministro Guzmán, tal vez como parte de una política no solamente económica, sino de cara a las próximas elecciones, prácticamente lo que sentó son las bases de los posicionamientos. Vidal y su equipo y su espacio, antipatria, antipueblo, el pueblo lo representa el Frente de Todos, y esto tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hablando de día caliente, volvieron a trabajar los diputados, volvieron a trabajar como tenían que hacerlo, de manera presencial. Ya era prácticamente absurdo que siguieran haciéndolo virtualmente cuando todas las actividades están abiertas. Empezó bien, se tomó lista, estaban todos los que tenían que estar, pero sobrevolaba esta idea de salir mejores de la pandemia, que la verdad no sé cuán de acuerdo estoy. Muchos estamos angustiados, cansados, hartos, no sé cuán mejores salimos. Intuyo que hablaban a título de personal, de relacionamiento con el otro, de sentir un poco más una mirada piadosa respecto del que tenemos enfrente. Todos la pasamos mal, algunos muchísimo peor, claramente, pero creo que todos debajo de la línea de flotación. Cuando parecía que estaba todo por arrancar, que el debate iba a ser un debate arduo, largo, duro, muchísimos temas iban a tratar que tenían atrasados, pero que iban a dar una demostración de civismo, qué sé yo. Bueno, esto fue lo que pasó. ¿Lo tenemos ahí? 42.1%. ¿Qué pasa, enfermo? Silencio, por favor. Diputado, le pido por favor que no sea, primero que no sea violento con las damas, porque ya dirigió muy mal a las últimas dos mujeres que se han expresado. Y cuando quiera la palabra, pídala, por favor, diputado. Gracias.
Continúe, diputada. Gracias. No me molesta, un ruido por ahí. Bueno, el 42.1% de niñas, niños y adolescentes están malnutridos. Están malnutridos, sí. El 39.2% por exceso de peso. Continúe, diputada, por favor. Y el 2,9%, sí, estoy continuando, el 2,9% por bajo peso. Estos son números que se repiten. Diputado, ¿me deja continuar? Diputado, Yo yo le pido por favor que mantenga el respeto en el recinto. Hay un clima este de cordialidad, de respeto y de escucha mutua. Le pido por favor que mantenga el orden. Adelante, diputada, muchas gracias. Bueno, como dije, este fenómeno En Mendoza somos todos respetuosos, diputado, no como usted. Continúe, diputada, por favor. afecta a la mayoría de las No, familias. por ahí ustedes tampoco escucharon ese clima de cordialidad, de escucha atenta, ¿no? Del que hablaba quien estaba reemplazando a Sergio Massa en la presidencia de la Cámara de Diputados. No pudimos escuchar, no sé si los chicos lo tienen, pero no pudimos escuchar qué decía Rodolfo Tailade del otro lado, al que le gritaron enfermo, violento. Honestamente, y lo habrán visto las veces que vino acá y que hemos dialogado, no podría decir que Tailade es una de mis personas favoritas. Tampoco sé si tengo alguna, pero claramente si tuviese no es Tailade. Ahora, ¿esta es la forma? Shh. El shh. ¿Eso es lo que estamos mostrando? ¿Eso es lo que está mostrando nuestro representante? Me molesta particularmente, ¿no? El callar de esa manera. Creo que no se calla nadie, ni a una mujer, ni a un hombre, ni a un chico. Creo que mis chicos, nadie. Vos a tus chicos le haces shh, shh. Un perro. ¿Ese es el clima de cordialidad? ¿Quién era la que gritaba enfermo al lado? También de la coalición cívica, ¿no? Una era, y la otra era Mónica Frades, estaba discutiendo una ley que ha generado claramente mucho debate, que tiene que ver con la ley del etiquetado, con los nutrientes críticos, una ley que se sindica, digamos, como responsable de que no haya salido en tiempo y forma justamente al espacio de Juntos por el Cambio, que en su momento no dio quórum. Creo que lo que planteaba Tailade era esto. Vuelvo a pedir disculpas, pues no sé, y acá mis compañeros tampoco, qué fue lo que dijo Tailade detrás, no lo sé, si nos pueden ayudar a alguna de las fuentes con las que estamos hablando en este momento, pero sí lo que se escuchó y lo que se vio fue la respuesta, gritarle a alguien enfermo. Probablemente estaba recriminando que ahora estaban y que en ese momento no habían dado quórum, y acá han dicho muchos de los que pasaron por el espacio, seguramente Vidal va a sostener lo mismo, lo decía Ritondo, no nos van a llevar pecheando, que lo que querían era llevarlos y darle quórum, hacerlos bajar para dar quórum para esta ley, y tantas otras que ellos querían que salga ellos el oficialismo y no tratar la agenda de la oposición. Ahora es la forma. Y enfermo, en todo caso, la verdad que como insulto me parece triste. Lamento profundamente lo que pasó en Diputados. Ahora, el clima parece ser que se extiende de la Cámara de Diputados, tal vez con otro tono, pero también me parece, María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me parece también que es violento en los términos, y ahora lo vamos a ver, cuando un ministro de Economía plantea que posiciones políticas, en este caso respecto del acuerdo con el Fondo Monetario, coloca a quien no está de acuerdo, en este caso a ustedes, como traidores a la prácticamente, ¿no? Que traicionan al pueblo, que que ustedes son el establishment. ¿Querés verlo para que la gente sepa de qué estamos hablando antes de que contesten? Y además particularmente habló de vos, ¿no? Diciendo una de las principales referentes de Juntos por el Cambio. A verlo, Guzmán. Formó básicamente una alianza con parte del poder económico en la Argentina y también con el establishment financiero, con el poder financiero internacional. Y fue una alianza que fue en contra de los intereses del pueblo. Eso es lo que motiva a gente como a mí, como en mi caso, a dar todo para cuidar a la Argentina, porque eso es anti-Argentina. La posición que mantienen dirigentes clave de Juntos por el Cambio, hoy la escuchaba la exgobernadora Vidal, por ejemplo, sí, o al expresidente, es una posición anti-soberanía, anti-Argentina, en contra de los intereses de la patria. Anti-Argentina, en contra de los intereses de la patria, particularmente decía, escuchándote a vos, llegó, digamos, a esa conclusión. Y después dijo otras cosas, ¿no? Que ellos eran el establishment y el Frente de Todos defendía los intereses del pueblo. Ya había dicho que no iba a hacer este acuerdo a costa del hambre del pueblo. Pero digo, frente a esto, ¿qué te dice?
La primera respuesta, que creo que es la mejor respuesta, se la dieron 9 millones de argentinos que nos votaron hace muy poco tiempo, ¿no? El 12 de septiembre. Pero más allá de eso, esta semana escuché esta palabra antiargentino y la palabra golpe, que son palabras que las fuerzas democráticas dejamos atrás hace mucho tiempo, porque son palabras de la dictadura. Las fuerzas democráticas no usamos estas palabras. Las fuerzas democráticas competimos electoralmente, ganamos, perdemos elecciones, debatimos, tenemos diferencias, tenemos que ejercitar la tolerancia, pero no le decimos al que piensa distinto que es antiargentina. Porque esa palabra antiargentino, los argentinos lo recordamos muy bien. Y es de la peor etapa de nuestra historia. Pero además, quiero decir... El golpe ya se venía, perdón María Eugenia, ya lo había dicho, creo, vos lo habías contado, Juliana Di Tulio, con el tema de la presidencia de la Cámara, ¿no? Que era bueno, me parece también un golpe institucional de tu parte. Digo, viene esa línea. Me parece absolutamente irresponsable, absolutamente irresponsable, pero no solo hacia Juntos por el Cambio, hacia los argentinos, que si hay un acuerdo que tenemos hace 35 años, más de 35 años, es sobre la democracia. Y me parece irresponsable además y utilizado en campaña electoral y de manera tribunera. Pero lo más grave no es eso, Romina, sino que lo más grave es que el ministro de Economía, mientras se dedica a atacar a la oposición de esta manera, tan intolerante, no puede dar respuestas sobre los problemas más graves que tienen todos los argentinos. El 50% de inflación, el 40% de pobreza, 10 millones de argentinos entre los que trabajan en negro y los que buscan trabajo. Y no hay plan hace 2 años. Pero la respuesta la da de alguna manera el por qué estamos así, la respuesta digamos, más ramplona y sencilla sería, bueno, Macri tomó una deuda y nos la dejó y nosotros asumimos de esta manera y que se hagan también responsables. O sea, él no dice que esa respuesta que no puede dar es responsabilidad de ellos. Mira, números básicos, y yo lo he explicado más de una vez y ya he pasado por chequeado y por todos los chequeos posibles. Cristina Fernández de Kirchner en su último mandato tomó 42.000 millones de dólares de deuda y gastó 30.000 millones de dólares de reserva. ¿Eso cuánto te da? 70.000 millones de dólares. Mauricio Macri tomó de deuda 70.000 millones de dólares. Alberto Fernández, en lo que va de su mandato, lleva más de 30.000 millones de dólares. ¿El problema es Macri o el problema es el déficit? Entonces, ¿vamos a encarar los problemas en serio o vamos a ver a quién le echamos la culpa? La Argentina tiene problemas económicos estructurales. Creo que el ministro se molestó porque yo dije que los hechos demostraban que los congelamientos de precios no servían, pero no porque lo dice María Eugenia Vidal, porque desde 1970 hasta acá se hicieron 10 congelamientos de precios en distintos gobiernos, de distintos signos políticos, y no funcionaron. Está bien, pero a ver, ayer estaba el presidente de la Cámara de Comercio diciendo esto es una olla a presión, va a estallar, el día que termina el congelamiento, es imposible, digamos, que los precios no trepen. Ahora, la otra posición es, hay que darle cierto alivio al bolsillo de los argentinos con esta inflación galopante y el congelamiento de precios por lo menos permite que puedan acceder a algo parecido, te diría, no sé Jairo, decime los números, pero algo parecido a empatarle a la canasta con un salario básico. Sí, bueno, no, la canasta es 3 veces el salario básico. Bueno, por eso estoy diciendo algo parecido. En todo caso, está tratando de frenar una inercia inflacionaria que, como dice Feletti, le ha ido comiendo poder adquisitivo en comida al salario. Lo que seguramente Vidal opinará es si esto funciona o no, si va a tener éxito hasta el día 90, hasta el día 14 de noviembre. Lo que digo es, las medidas para resolver la inflación son más estructurales. El congelamiento de precios puede ser un parche, que yo quiero ver, veremos si funciona o no en un mes cuando el INDEC mida la canasta de inflación y veremos si efectivamente funciona. Mientras tanto, también veo militantes, intendencias, gobiernos provinciales saliendo a controlar, digamos la verdad, los supermercados son el 30% de las bocas de expendio, sí. El resto son almacenes de barrio. ¿A esos estamos yendo a controlar que bancaron en la pandemia? ¿Esos son los grandes formadores de precios? Pero no tiene un punto, Guzmán, cuando habla de la deuda, puntualmente con la deuda del fondo. Vos, tu equipo económico, durante el gobierno de Cambiemos, eran críticos de cómo se gestionaba la economía a nivel nacional. Uno lo sabe, lo ha charlado, vos lo has dicho ahora como mirada retrospectiva. La deuda con el fondo, que es una deuda que el gobierno de Macri decide ir a buscar para parar una crisis porque no podía pagar la deuda que había tomado el mercado. Esa deuda, puntualmente, ¿no hay un punto de Guzmán ahí? Esa deuda es responsabilidad ya no del déficit, sino del mal manejo del flujo de capitales del gobierno de Cambiemos. Esa deuda sirvió para pagar los vencimientos que la Argentina había comprometido, que a su vez, digamos,
venían pagando vencimientos de deudas de gobiernos anteriores. Digo, tanto la deuda del fondo no se fugó, que cuando vos ves la deuda de la Argentina antes y después de la deuda con el fondo, está en valores similares en miles de millones de dólares. Está en 320.000, 317.000 millones de dólares antes y después. Es decir, no es plata adicional. Es evidente que es para pagar vencimientos de deudas que la Argentina venía arrastrando. 2 de cada 3 dólares de los que Mauricio Macri tomó eran para pagar deudas anteriores. Por eso me parece que si ponemos la discusión y la seguimos poniendo en el lugar de la intolerancia, en el lugar del prejuicio, en el lugar de la ideología, nunca llega el momento en el que nos ponemos a trabajar en serio para resolverle los problemas a la gente de una manera de largo plazo, ¿no? A ver qué parche ponemos para llegar a la elección o al mes que viene. Esta posición de la que vos hablás, digamos, que tiene el gobierno, que tiene el oficialismo, ¿vos crees que cambió después del 12? Digamos, que el tono se endureció, que fue escalando. Digo, porque el tono de Guzmán es amable, pero no deja de ser violento, digamos, en el contenido de su declaración política. Es una declaración grave. Decir que nuestra fuerza política, más allá de mí en particular, es antiargentino, es grave. Pero vos decís que eso es antidemocrático. Pero que tiene que ver con lo que fue la paliza del 12, digamos, que el gobierno todavía está tratando de ver cómo puede digerir. No lo sé, lo tiene que explicar él. A mí lo que me preocupa del gobierno no es tanto cómo me califique, sino la enorme improvisación que yo veo todos los días. Porque por un lado Guzmán va a buscar un acuerdo con el fondo, con el jefe de gabinete, y por otro lado la cámpora canta que no le va a pagar la deuda al fondo. Digo, todos los días vemos inconsistencias. Si vos estás aplicando una política de congelamiento de precios, no duplicás la emisión en el segundo semestre, porque es como dice Hernán Lacunza, es como si podás el árbol a la noche y a la mañana lo regás. ¿Vos no ves ahí, María Eugenia, en las declaraciones del ministro de Economía, una sobreactuación de Guzmán para mostrarles a los propios? No es casual que las declaraciones las hizo en C5N, para mostrarle a los propios que él forma parte de este modelo contra el fondo, contra el imperialismo, cuando justamente desde el Frente de Todos, hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner, muchas veces lo ha catalogado como el ajustador. ¿No te parece que obedece más a eso también, a atacarlos a ustedes pensando en el frente interno? De hecho, en algo sí coincido ahí, sí hizo un ajuste. Hizo un ajuste sobre jubilaciones, hizo un ajuste sobre salarios, y eso es evidente en el último año y medio. Ahora, fuera de la discusión del ajuste, lo que me preocupa es que el ministro esté tan ocupado en declaraciones públicas y no en los problemas de la gente. Por eso para nosotros es importante equilibrar el Congreso. Porque si además a un gobierno que no se pone de acuerdo entre sí, que improvisa, le terminamos de dar y avalar el manejo del Congreso, los 2 próximos años, que van a ser años difíciles, porque ya el punto de partida de hoy sabemos que es difícil, necesitan equilibrio, necesitan tranquilidad, necesitan firmeza para defender a los argentinos de lo que está mal y necesitan sentido común y sensatez. Por momentos este gobierno nos hace sentir que pisamos hielo todo el tiempo. Para María Eugenia, este discurso no puede ser contradictorio. Estoy pensando en el votante que ve, digamos, que eso, estamos pisando hielo todo el tiempo, es una buena imagen, ¿no? Ese lago congelado que no sabe dónde puede crujir. Y decir, van a tener control de diputados y un control que no se estaba pensando que podría llegar a ser el del Senado, que era un número que nadie había siquiera discutido, no estaba sobre la mesa, lo hemos hablado en la discusión. No el control, no la mayoría total, bueno, el quórum. Bueno, está bien, pero poder sentarse y discutir los temas que les interesa. Entonces, no está del otro lado el que puede pensar, y la verdad que el gobierno no es que me gusta, pero ¿cómo van a llegar 2 años teniendo a la oposición manejando, teniendo el poder de la agenda, digamos, del legislativo? Mira, yo la verdad es que no prefiero votar otra cosa, o prefiero votar al gobierno y acompañarlo a terminar estos 2 años. Te doy un ejemplo bien concreto de hace muy pocas semanas. Cuando fue la elección del 12 de septiembre, el gobierno, en lugar de escuchar el voto de la gente y empezar a tomar medidas de fondo, no parches, ni medidas electorales, ni el plan platita, ni todo lo que está pasando, sino en serio, y realmente convocar al equipo económico y decir, la gente nos dio un mensaje, hagamos algo distinto, empezaron a disputarse el poder, los ministros le renunciaron en masa por los medios, los ministros de Cristina al presidente, y nos hicieron sentir a todos los argentinos de vuelta, que estábamos cerca del abismo, que no sabíamos cómo terminaba. La oposición fue prudente, no echó nafta al fuego, no hizo nada por desestabilizar el gobierno.
Nuestra responsabilidad está demostrada en los últimos 2 años, pero además en nuestra historia. Nosotros somos fuerzas políticas democráticas que queremos que este gobierno termine como corresponde su mandato y todo lo que sea bueno para la gente. Y te doy un ejemplo votado hoy, en esta sesión. Horrible. En esta sesión se va a votar, no sé si ya hasta ahora se votó o no, el alivio fiscal para monotributistas, para emprendedores con deudas, una condonación de deudas considerando la situación de la pandemia. Fue una propuesta del oficialismo. Nosotros la acompañamos. No es verdad que nuestro bloque no acompaña al oficialismo, así como lo acompañamos en pandemia, así como en la provincia de Buenos Aires durante el primer año, cada ley que el gobernador pidió la tuvo para manejar la pandemia y nosotros como oposición y teniendo mayoría en el Senado de la provincia, nunca le bloqueamos la gobernabilidad, todos los presupuestos fueron aprobados. Entonces no es cierto, nosotros somos una oposición responsable. También somos responsables para decir no a la reforma judicial, no a un procurador con mayoría simple, no a una ley que te faculta cerrar escuelas, que fue la que mandó Alberto Fernández y todavía no retiró, y todavía no se retiró esa ley. O sea, poner firmeza donde hay que poner firmeza y acompañar en lo que es bueno para la gente. Y también poder plantear nuestra propia agenda hoy. Por ejemplo, la agenda judicial, porque vos, yo soy una apasionada de los temas judiciales, desde el 94 vengo cubriendo desde que se amplió el fuero federal. Ahora, si vos me preguntás si el procurador es la agenda de la gente o la reforma judicial es la agenda de la gente, yo te creería que no. ¿A qué decir que no? No, digo, yo la verdad que no interpreto a la gente, pero no me parece que hoy haya una agenda más alejada que esa. Nosotros hoy le planteamos al oficialismo tratar, por ejemplo, ficha limpia. 400.000 argentinos piden ficha limpia. Esto es, esto es que los candidatos y las autoridades partidarias y precandidatos no puedan presentarse si tienen doble condena por delitos dolosos contra el Estado. El oficialismo no lo quiso tratar. Le planteamos y le venimos planteando hace rato la derogación de la ley de alquileres, que votamos ambas fuerzas y que fue un error. Hoy no hay propietario o inquilino que no te diga que tiene un problema para alquilar. De Lipovetsky, ¿no? De Lipo, sí. No logramos que esos son los problemas de la gente. Le planteamos un alivio fiscal, un alivio impositivo para cada pyme y para generar empleo joven y que cada pyme que genere un nuevo trabajador no pague impuestos al trabajo. Digo, esa es la agenda de la gente, para mí, y María que Eugenia, la agenda que tiene que ver con la economía. En esa agenda, ¿vos vas a ser de los dirigentes que acompañen a Macri a declarar en la causa donde lo investigan por presunto espionaje a las víctimas del Ara San Juan? Porque hay algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que van a ir a acompañarlos, Bueno, de hecho estuvo Lombardi, yo estuve hablando con él el domingo en la radio, pero estuvo hace un ratito en el programa anterior diciendo que sí, que la convocatoria iba a ser además gestionada por algunos dirigentes que lo iban a acompañar en algo que es interesante, porque en este momento de la campaña, donde por momentos uno siente que desde tu espacio les conviene quedarse de brazos cruzados y ver, ¿no?, cómo se equivoca, dejar que se equivoque el adversario. ¿Suma o resta esa foto? Pues Macri claramente, se victimiza en el sentido de decir esto es una persecución, el juez no tiene nada, ni siquiera estaba imputado. Era por estar escuchando aparentemente a los familiares de Lara San Juan desde la AFI sin que haya, ningún marco legal que lo permita. ¿Suma o resta? ¿O es en el medio de la campaña un Mauricio Macri teniendo que ir a declarar a Dolores después de haber estado en Miami y de resistirse al primer llamado indagatoria? Yo ahí te diría dos cosas, ¿no? Pero me quedo con la pregunta de Jaime, si lo vas a acompañar. Sí, lo contesto. Primero, yo ya hice público mi apoyo a Mauricio en esta causa y mi defensa de Mauricio en más de una oportunidad. No creo, bajo ningún punto de vista, que él haya espiado a los familiares de Ara San Juan y además creo que esta es la citación a un expresidente después de una paso perdida en el medio de una campaña electoral. Con lo cual me parece absolutamente intencionada de un juez que no es competente en la causa, que subroga un juzgado que no debería investigar la causa y que debería estar en la Ciudad de Buenos Aires, dicho por la Cámara Federal. Entonces, en ese contexto, puede recusarlo, cosa que hizo. Hizo, se denegó y por eso se va a presentar el día jueves. Ahora, la manera en que cada dirigente lo apoya, nosotros tenemos varios frentes hoy en los que estamos peleando. Uno es Mauricio en el frente judicial y muchos dirigentes lo acompañan y me parece muy bien. Otros estamos haciendo campaña para juntar estos 120 diputados que definan el quórum. Ahora, el apoyo a Mauricio lo tiene de todos. Pero yo voy a encontrar la manera de expresar mi apoyo, que ya lo he hecho público, lo voy a reiterar y de hecho nos estamos organizando a ver de qué distintas maneras. Algunos irán a Dolores, otros a lo mejor nos reunimos con él, otros hacemos un comunicado. Es parte de nuestra organización. Ahora, y de lo que cada uno, el lugar que cada uno ocupa también. Viste que me interesaba lo que decía Calvo el otro día, ¿no? Me decía que estos paralelismos tan locos, porque de alguna manera parece que el oficialismo
tiene una campaña muy parecida porque le falta el sí del catalán, le falta el se puede, esta campaña propositiva, ¿no?, que están proponiendo, y ustedes de alguna manera imitan lo que fue la llegada de Cristina Kirchner en la primera declaración que tuvo que ir a Comodoro Pi, donde transformó lo que era un acto que ella sentía en su momento degradante, que no tenía que aclarar frente a un juez que también sentía que la perseguía. ¿Te acordás en un acto en los tribunales de Comodoro Pi? Hoy parece que el acto de Comodoro Pi de Cristina Kirchner se traslada, y lo decía bien Javi el otro día, a Dolores con Mauricio Macri, ¿no? Uno se copia la campaña y el otro se copia cómo ir a declarar. A mí me parece, Romina, que lo importante para todos los que nos están escuchando, más allá de cómo cada partido haga su campaña y cómo expresen sus opiniones, es que volvamos a sus problemas y que tengamos propuestas concretas para resolverlo. Y yo te agradezco este espacio porque, por ejemplo, por estar sentada acá, le puedo decir a los jóvenes que no tienen trabajo, que son la mitad de los desocupados, que si yo soy diputada, todo el bloque va a impulsar un monotributo gratuito primer año para los jóvenes que se inscriben. Y que vamos a impulsar esto que te decía de la baja de impuestos al trabajo en las pymes. Y que vamos a impulsar que no se voten nuevos impuestos, porque se votaron 19 impuestos o aumentos o nuevos en el último año y medio, y eso al que produce y da trabajo le pesa. Que vamos a votar una ley o vamos a poner en tratamiento, y ojalá tengamos el número, una ley que defina que vayamos a buscar a cada uno del 1.300.000 chicos que dejaron la escuela en la pandemia y que financie a cada provincia para que los vaya a buscar. María Eugenia, o que ponga perdón. prácticas laborales para que consiga el primer trabajo. Yo creo que eso le preocupa a la gente. Después, si Mauricio va acompañado, no va acompañado, qué dirigente lo acompaña, o si al Frente de Todos hace una campaña electoral. ¿Puede decir que es una por agenda sí nuestra, o por más no. del círculo rojo, más del periodismo? Yo lo que creo es que hoy la gente, y yo lo percibo porque me paso todo el día en la calle. Mira, esta mañana estuve con Fernán Quirós y con terapistas, intensivistas, enfermeros, kinesiólogos que trabajaron en terapias intensivas en pandemia, que están absolutamente estresados por lo que vivieron el último año y medio, donde no se tomaron vacaciones y siguen peleando contra la pandemia. Estoy seguro que la agenda de ellos no tiene que ver con esto, como la agenda de cada uno de los pymes y comerciantes que veo en la ciudad, que están tratando de resistir y ponerse de pie, no tiene que ver con esto. No están mirando el jueves, decir. O la gente que está preocupada por la salud mental, y también tenemos una propuesta para eso en el Congreso, y me agarró una mamá de un chico adicto y me dice, no puede ser que cuando mi hijo se puede hacer daño o nos puede hacer daño a nosotros, no haya manera de internarlo con la actual ley, que lo vimos en el caso de Chano. En el caso de Chano lo fue muy vimos discutida, perfectamente. sí. Entonces digo, esas para mí son las discusiones que le importan a la gente. Lo demás es cómo cada uno expresa y hace política con límites, ¿no? Como arrancamos en esta nota. Vos no le podés decir anti-argentino a un opositor, porque parte de la democracia es que quien se opone a tu partido piense distinto. Tampoco enfermo a Tailá. Digo, tiene que... No, tiene por que supuesto, ¿no? por Digo, supuesto. tampoco O enfermo a sea, Tailá. yo nunca estoy a favor ni de la descalificación ni de la violencia en ningún sector. También me hubiera gustado saber qué es lo que estaba diciendo, ¿no? Sí, lo que estamos preguntando. ¿Cómo llevas la contradicción entre el discurso de campaña de que hay que bajar los impuestos y que en la ciudad de Buenos Aires nos metieron un sablazo a todos los porteños y porteñas, el gobierno de la ciudad, que es de creo entender, que es de tu misma fuerza política, con el tema de las tarjetas de crédito, un impuesto extra para las tarjetas de crédito en nombre de el recorte arbitrario que hizo el gobierno nacional de recursos de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo compatibilizás ese discurso de baja de impuestos con un aumento de los impuestos, de que una cosa es la campaña y otra cosa es la gestión? No, yo la verdad que ahí no siento que haya contradicción, Javier, y no lo siento porque fue así. De un día para el otro la ciudad perdió 75.000 millones de pesos, y esos 75.000 millones de pesos era todo el presupuesto del área de seguridad. Pagaba los sueldos de la policía, la nafta de los patrulleros, la formación de policías nuevas, el equipamiento. Obviamente la ciudad no iba a eliminar la policía porque le habían sacado el presupuesto. Lo que hizo fue, la mitad de lo que le sacaron lo redujo en obras, porque además el contexto también quiero sumar. Te sacan la coparticipación, te cae la recaudación, porque el año pasado el PBI bajó 10 puntos, y tenés que gastar 5.000 millones más de pesos en salud para más camas de terapia, para los centros de vacunación, para todo lo que hiciste, y más de 2.500 millones de pesos para abrir las escuelas. Entonces tenés más gastos porque estás en pandemia, menos recaudación, y te sacan la coparticipación intempestivamente. El gobierno de la ciudad lo resolvió de dos maneras. La mitad de lo que lo sacaron
fue reduciendo gastos y haciendo reasignaciones de partidas y, por supuesto, cortando obras y cortando cosas que eran importantes para la ciudad hasta donde pudo. La otra mitad fue en un impuesto que definió desde el primer día como transitorio. Horacio Rodríguez Larreta se comprometió, nos devuelven la coparticipación y yo elimino estos impuestos. Ahora, en un contexto de pandemia, no es que hay una vocación de aumento impositivo. De hecho, la ciudad, tanto en el 2018 como en el 2019, por el consenso fiscal que habíamos firmado todos los gobernadores, había bajado sellos e ingresos brutos. Entonces, no es que venía subiendo impuestos, sino que se enfrentó a una situación que nadie podía imaginar, que en el medio de una pandemia el gobierno nacional iba a hacer una cosa así, con plata que no es de Horacio, ni mía, ni Mauricio, plata de los porteños, que les corresponde a los porteños, y por supuesto hubo que salir de emergencia a buscar una solución. Vos firmaste, ¿no?, en un acto de campaña con todos los participantes de la lista la idea de que no van a aumentar impuestos como una expresión para la campaña. ¿No hay un poco de demagogia en eso? Digo, porque te estás limitando una herramienta. Hoy Europa está discutiendo imponerle un impuesto a las propiedades ociosas. En esta idea de deroguemos la ley de alquileres, ¿qué hacemos para que haya más oferta? España está discutiéndolo, Berlín, en Alemania también, poner un impuesto a la casa que está 2 años vacía. De golpe vos ya prometiste que no vas a poner ningún impuesto. ¿Tampoco lo harías con propiedades ociosas para estimular la oferta de alquileres, por ejemplo? Yo creo que el gobierno nacional ha llevado la presión tributaria al límite. De hecho, Mauricio le había bajado en su gobierno 3,5 puntos del PBI y creo que ya está cerca de haber subido 2 puntos de lo que bajamos. Creo que si hay algo que no podemos seguir haciendo es aumentando impuestos. Claro, pero a veces la coyuntura sobre todo te cuando lleva. eso no se traduce y la gente no siente que se traduzca en mejores prestaciones sociales. Lo que digo es si a veces la coyuntura no te lleva. Macri asumió, bajó las retenciones, antes de irse la crisis lo llevó a tener que poner otra vez retenciones. Digo, a veces la declamación de no voy a subir ningún impuesto no termina siendo un poquito demagogia porque después la vida te lleva a la coyuntura, hay políticas específicas. ¿Vos no lo ves así? Yo creo que la Argentina tiene que empezar a encontrar otras salidas más estructurales, con discusiones más profundas, que no sigan siendo más emisión porque genera más inflación, más deuda o más impuestos. No podemos seguir siempre encontrando esos 3 atajos que vienen de décadas para resolver nuestros problemas. Y creo que tenemos que tener discusiones más profundas, más serias, y ojalá podamos tener 120 diputados en el Congreso para que esas discusiones se den en el Congreso y podamos empezar a salir de esta cosa tan mezquina, tan chiquita, por momentos tan berreta, ¿no? De discusión de la política, y empecemos a discutir lo que de verdad le importa a la gente en un plan más allá de este gobierno. Yo soy de las opositoras que no le quiere decir a los argentinos que tienen que esperar 2 años a que gane Juntos por el Cambio para estar mejor. Ojalá hay este gobierno... Hay algunos que sí. Bueno, digamos, yo no soy de las que cree que cuanto peor mejor. Ojalá este gobierno entienda que tiene que tener un plan, que el ministro entienda que en lugar de decirnos antiargentinos o antipatria a nosotros, tiene que una vez por todas, después de 2 años, que poner un plan arriba de la mesa para que podamos discutir en el Congreso y para que podamos avanzar. Ahora, María Eugenia, ¿no te sorprende, digo, y también lo hablábamos con mis compañeros, la centralidad que tiene Mauricio Macri? También, digamos, se lo preguntamos a quienes vienen del oficialismo, del Frente de Todos, respecto de Cristina Fernández de Kirchner, en una elección donde no es candidato, digamos, bueno, está así, ahora en estos últimos días empezó, ¿no?, a vérselo más haciendo... Sí, empezó volvió con ella. Volvió con ella. Hicimos un evento juntos. Un evento la semana pasada. Hicieron un evento la Después semana fue a Santiago pasada. del Estero. Pero Sí. la centralidad que sigue teniendo, y vuelvo a decirte, yo todavía no sé si es a favor o en contra, digamos, ¿no? Quien te vota a vos, quien te vota a Horacio, se los he preguntado a los dos varias veces, si lo sienten como una carga o como alguien que viene a empujar, porque se sigue discutiendo de un lado del otro respecto de Macri y Cristina. Macri y Cristina no son candidatos, no están, digo, acompañan en la campaña, pero no es que el juego lo están jugando ellos, ni lo van a definir ellos. Yo creo que el problema es que en la Argentina queremos simplificar y decir que el problema de la Argentina tiene un nombre y un apellido. Y los problemas nuestros son más profundos. Para mí es absolutamente natural que Mauricio me acompañe en campaña. Hago política con él desde hace más de 15 años. Que me acompañe en la ciudad de Buenos Aires, además, donde fue jefe de gobierno 2 periodos, me parece lo más natural del mundo. Yo creo que la estrategia del oficialismo, del ápero Macri, no funciona. Y no funciona porque cuando te haces cargo de un gobierno y ya pasaron 2 años, la gente no le importa de quién es la culpa, la gente pide respuestas concretas. Y eso es lo que creo que en su improvisación y su vamos viendo permanente el gobierno no le ha dado. Y por eso es que no nos están votando. Ahora,
hay que escuchar. Ahora, en esta, y ahora la vamos a ver a Tolosa, ¿no? Hablando del golpe blando a Victoria Tolosa Paz, que está junto con Goyán encabezando en provincia. Pero te quería preguntar, digamos, si se te ve como más tranquila, más afianzada que previo a las PASO. ¿El resultado de las PASO te tranquilizó? Digo, a vos en lo personal, no, pero ¿sabes en qué? De verdad, se te veía más errática, digamos, ¿no? Tal vez, o no tan segura como se te ve ahora. ¿Te pesaba esto que salían a decir de Vidal no puede caminar la provincia, no puede volver a pisarla, el cuestionamiento de estar encabezando la lista en Capital cuando tuviste la gestión en provincia, que había sido una especie, ¿quién vino a decir acá? Se escapó. ¿Se acuerdan? Alguien del Frente de Todos. No, sí, obviamente no fue Ritondo, digamos, claramente. Ay, chicos, Se lo dijo Ritondo, si no me van a ayudar hoy, déjenme acuerdo. como el profesor Ozono, déjenme. Bueno, no me acuerdo quién vino acá y dijo. Funcionario bonaerense. Santoro. Bueno, cualquiera, pero que te habías escapado. Digamos, eso te venía pesando y cuando viste el resultado dijiste, bueno, al Colorado le fue bien en la provincia, no fue muy bien en Capital. ¿Ya está? ¿Te pudiste sacar esa mochila? Yo siempre estuve convencida de la decisión que tomé y los resultados me dieron la razón, porque en provincia, con Diego Santilli y Facundo Manes, nosotros renovamos 14 diputados y si los resultados del 12 de septiembre se repiten, estamos renovando 16. ¿Vos crees que sí? O sea, en cambio en la Ciudad de Buenos Aires, donde todo parece más fácil, nosotros ponemos en juego 10 diputados y con los resultados del 12 de septiembre están entrando 8. Y la número 9, ¿sabés quién es? Sandra Pita. Y para mí no es menor... No quiere venir Pita al programa. Bueno, le voy a decir que venga. Yo le voy a pedir que venga. No, es que es una cosa de loco. Ahí está el negro, no quiere venir Pita, es una cosa que... No, pero dice que no... Bueno, vamos a hablar con ella. También a Tetá. Vamos a hablar con ella. Tetá es un fracaso gestionando. Tetá es un fracaso gestionando, ¿no? No creo, no, bueno, no, dijo, si hay algo que Tetá es metedor y empuja y dijo, yo le digo a Sandra que venga, la traigo a Pita y todavía no. Tampoco bueno. que nosotros le decimos tiene que venir, no le podemos sugerir, bueno, podemos invitar. Que no pasa nada. Pero lo que quiero decir es, para mí, ella, independientemente de que recorra o no canales de televisión, recorre el programa, está muy bien, digamos, porque recién empieza en política, pero no empieza recién en la vida, es investigadora del CONICET. Y la elección hoy es entre ella o que entre Carlos Heller, que hace muy poco tiempo atrás dijo patria o muerte, viva Cuba, ¿no? Cuando se estaban dando las manifestaciones en Cuba. Esa es la elección. Esa es la importancia del noveno, digamos... Del noveno diputado y de acercarnos a esos 120 que tenemos como objetivo que actúen como un freno cuando el Ejecutivo quiera llevar adelante atropellos o disparates. No estamos relajadísimos en No, por supuesto que no. Hay que seguir peleando. Y por eso estoy convencida que este era el lugar donde había que pelear. Y siempre fui donde creí que había que dar las peleas. Y cuando me fui a provincia, todo el mundo estaba en desacuerdo. Y me decían, ¿qué haces en provincia? Vas a perder, no tenés ninguna oportunidad. Y yo fui, más allá de perder o ganar, porque sabía que ese era el lugar donde tenía que pelear. Entonces yo estoy donde creo que hay que pelear y creo que esa discusión la saldó la gente. Y la saldó el 12 de septiembre. Entonces, la verdad sentías como esa mochila, esa mirada, esa discusión que estuvo muy centrado, también creías que era una agenda. Pues de verdad te lo digo con total... Se te ve distinta desde el 12. Uno puede decir, bueno, el triunfo acompaña, digamos. Por lo menos el triunfo en las PASO. Pero por siempre que la gente te acompañe con el voto, por supuesto que siempre te transmite respaldo. Yo mi última elección la había perdido y por supuesto, digamos, uno vuelve a hacer campaña y vuelve... No se te había visto un año... Y sí, claro, digamos, una vuelta a los bonaerenses en el peor momento que no los por habías eso, digamos, todas acompañado. esas discusiones, pero la verdad es que yo puse lo mejor de mí y convencida de la pelea que tenía que dar. Y hoy estoy todavía más convencida porque siento que la gente nos dio la razón de dónde tenía que estar, de dónde tenía que estar Diego, de qué era lo que teníamos que defender en cada lugar, de cuál era la pelea central, que no se trata ni de Diego, ni de mí, ni de Horacio, ni de Mauricio. Se trata de esto de tener un bloque sólido en el Congreso, equilibrado y que te defienda. Y eso es lo que se juega el 14 de noviembre. No ningún candidato con nombre y apellido, para mí. Para que la gente entienda, hablamos entra Javi, que también estaba hablando de este tema ayer con Miriam Bregman. ¿Te preocupa más hoy, en esto que decís, la seguimos peleando, digamos, los votos que te puedan comer, por izquierda o por derecha? La verdad que hoy yo siento que el voto de Juntos por el Cambio está muy sólido. Lo que pasa es que no alcanza para que entre Sandra Pita. Ese voto yo creo que nos sigue acompañando. Pero yo quiero que crezcamos para que Sandra Pita pueda crecer. Pero si vos decís vamos a proteger, ¿no? este sector que se nos viene acercando, o ¿de dónde te parece que podrían crecer la izquierda o la derecha, Milei, Bregman, ¿de dónde?
Yo creo que lo que le tiene que quedar claro a la gente, digo, eso te lo va a contestar mejor un encuestador que yo, y siempre es, qué sé yo, digo, no, Javi siempre me lo es como contesta. opinable. Javi me lo contesta. Bueno, Mira. un analista político Javi, como Javier lo voy a mejor que yo. contestar. Mira, me lo contesta Dale, Te lo voy a dale. contestar haciéndote la pregunta famosa de la mosca en el plato de sopa. Viste, decís, pero si ganamos en toda la ciudad, ¿por qué me pregunta justo por donde perdemos la ciudad? Juntos por el Cambio perdió en una sola comuna, Lugano, Lugano. 2.500 votos de diferencia, muy poquito. ¿Por qué te parece que es el único lugar que casualmente es el de los más postergados de la ciudad de Buenos Aires? tu tierra como siempre? natal. Mi tierra natal, además. por eso ¿no? estás tan informado. No, por eso. No, bueno. Pero, ¿por qué crees que justamente en uno de los barrios más pobres de la ciudad se da justo el único lugar donde Juntos por el Cambio no pudo ganar? También es uno de los más pobres, Pompeya, Barracas, Parque Patricios. Digo, no es el único lugar pobre de la ciudad, digamos, ganamos en la mayor parte del sur, Totalmente. menos en Lugano, con lo cual no creo que haya un voto de los más postergados en contra del gobierno de la ciudad. Creo que si hay un gobierno que ha hecho urbanización de barrios, que ha desarrollado el sur con la Villa Olímpica. El otro día estuve recorriendo el barrio Papa Francisco. Digo, si hay un lugar donde se ha desarrollado el sur y un gobierno, ha sido el nuestro, ¿no? Y los desequilibrios se han reducido. Que falta, seguramente falta, pero que se han hecho mucho, tanto que hasta trasladamos la sede del gobierno de la ciudad al sur, el centro de formación de policía al sur. Ahora, en el sur hemos perdido el lugar en esta elección, pero también hemos ganado cuando Mauricio era jefe de gobierno y en la elección de Horacio, creo que en la primera, recuerdo, y en la segunda ganamos también el sur. Sí, sí. Digo, puede ser un tema coyuntural de la PASO y estamos trabajando, por supuesto, en Lugano. Y yo estuve el otro día recorriendo el centro de Lugano, la Villa 20, el centro comercial, distintos lugares, Lugano 1 y 2. Y seguimos hablando y trabajando con la gente. Ahora, no lo atribuyo un fenómeno particular, para serte honesta, porque hemos ganado toda la ciudad y también en lugares muy pobres. Déjenme decirles algo, porque me encanta que este programa es interactivo. En cualquier momento, Schneider va a encontrarle la vuelta. Acá me escribe, se puede decir, Carlos Bianco, ex jefe de gabinete de Axel Kicillof, para decirme que él fue el que dijo que te habías escapado y que lo sigue sosteniendo. Ah, mira, Usted no me ayuda, me ayuda encontramos quién Carly lo había Bianco, dicho. que está mirando el programa, muchísimas gracias. No tengo nada que decirle a Carlos Bianco. No, ya se lo dijo la gente. ¿Eh? Ya contestó la gente. Respecto de esto. la Ya lo contestó la famosa gente. escapada. Hubo una frase de Macri que me interesa ver cuál es tu mirada. Recientemente él planteó que no tiene amigos kirchneristas. Y me parece interesante como mirada ante la vida, de cómo uno puede sumar relaciones. Primero la ¿Tenemos pregunta, a Macri ahí? No sé si está ¿Lo el tenemos, tape o Pablo? no. Haceme un sí, Pero no, y si no, no. cualquier cosa decime. Pero si no, me interesa tu mirada. En lo concreto, ¿vos tenés amigos que voten al kirchnerismo, que hayan votado, que sean kirchneristas? Porque me parece toda una definición de cómo uno se relaciona, cuánta grieta uno está dispuesto a tener en su vida. ¿Cuál es tu mirada? A ver, amigos, mis mejores amigos son mis amigos de la infancia, que son pocos, amigas, y no, ellos no son kirchneristas. Después de grandes es como más difícil, ¿viste? Hacer amigos. Tengo, pero menos. La verdad que yo creo que eso, a mí no me sorprende que Mauricio haya contestado esto o que yo te esté contestando esto ahora. Porque el kirchnerismo ha dividido familias, ha dividido amistades. Digo, no conozco mucha gente que tenga esa capacidad de sostener vínculos de personas que defienden mucho a Juntos por el Cambio y personas que defienden mucho al ¿Y kirchnerismo. solo lo ha dividido el kirchnerismo Digo, o ves un problema mutuo? Yo creo que es un proceso que empezó definitivamente el Pero kirchnerismo. no le resultó Esta funcional, digamos, definición al crecimiento que tuvieron como espacio, no les resultó funcional este enfrentamiento que en su momento volvemos a lo mismo, ¿no? Entre Macri y Cristina crecían los dos, digamos. Había un momento donde se enfrentaban y crecían los dos. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de hacer política, pero no tengo duda que la confrontación y la definición de enemigo, de nosotros estamos con el pueblo y el que no piensa como nosotros está en contra, todo esto, y que no solamente lo hicieron con nosotros, lo hicieron con los medios, lo hicieron con los empresarios, en su momento lo hicieron con el Papa, ahora reivindican al Papa, pero en su momento lo hicieron con el Papa. Digo, esta lógica de amigo y enemigo la instaló el kirchnerismo. Y lamentablemente a mí me ha pasado, no ahora, pero estar en campaña, en otras campañas, y que alguien venga y me diga, vamos a sacarnos una foto porque mi cuñado es kirchnerista, entonces si yo me saco una foto con vos y se la mando, yo diciéndole, pará,
En la vida hay cosas más importantes que las diferencias políticas. Vos tenés una familia, no te pelees ni con tu hermana, ni con tu cuñado, ni con tu mamá, ni con tu papá por cómo pensás. No te pelees con tu mejor amigo por cómo pensás. Ahora, esto yo no tengo dudas que lo empezó el kirchnerismo y que particularmente Cristina Kirchner lo alentó. Lo alentó y lo sigue alentando. O sea, arrancamos este programa hablando de que el ministro de Economía, como no comparte mis ideas, me dice anti-Argentina. O sea, esto es una división que permanentemente alimenta. Macri no tiene el mismo mambo, por decirlo así como se dice en el barrio. Macri no tiene el mismo mambo de alimentar esa situación de los que están enfrente, los kirchneristas, como una línea también trazada. ¿No comparten un espejo ahí con Cristina? Yo creo que no. Yo creo que no. Y que además quien trae a Macri todo el tiempo a la mesa de discusión, como lo decía Romina antes, es el kirchnerismo. Y yo creo que trae a Macri todo el tiempo a la discusión, o me ha traído a mí en la provincia de Buenos Aires, porque no pueden discutir sobre el presente ni sobre el futuro, y entonces discuten todo el tiempo sobre el pasado. Pero para vos el país que viene es con el kirchnerismo, en alguna parte, en un acuerdo. Yo soy una persona que respeta la democracia, es con todas las fuerzas políticas que elija la gente, de Miriam Bregman al kirchnerismo, pasando por Milei, por nosotros. Digo, eso es el Congreso. Ahora, por supuesto que yo creo que hay fuerzas democráticas que respetan más la Constitución que otras. Y eso marca una línea divisoria. Digo, para mí no es indiferente y hay límites a lo que puede ser el diálogo, a lo que puede ser el consenso, que son los valores. Y yo me paro en un lugar donde creo que el kirchnerismo no se para. Ahora, hay referentes del espacio respecto de este mambo que marcaba Jairo. Por ahí tiene que ver con la edad, ¿no? Es una cuestión generacional, ya que te hace mambo. Yo lo entendí, ¿eh? ¿Vos lo entendís? Sí, bueno, bárbaro. Tenemos una gran noche, chicos. Me perdí, ahora me hicieron perder. No. ¿Qué? Sí, creo que ibas a... Este mambo que tiene Macri no lo tienen claramente María Eugenia y Horacio Rodríguez Larreta, pero hay otros integrantes junto con Larreta que parece que lo... Claro, Larreta no dice que es amigo de Massa. No, pero digo, el propio Mauricio Macri todo el tiempo estuvo como asusando el fantasma del populismo representado en el kirchnerismo, lo que puede llegar a pasar, Venezuela. digo, ¿no? Vamos a hacer, digo, todas las cosas horrendas que le pueden pasar al país, el kirchnerismo pero para Romina, digamos, gana. A ver, más allá de si el kirchnerismo gana o agitar fantasmas, hay cosas que pasaron. Hay cosas que pasaron y que pasaron en el último año y medio. Tuvimos 1 año y medio las escuelas cerradas sin evidencia científica. Eso es autoritario. Tuvimos un gobierno que le echó la culpa a los porteños de un virus y que además le echaba la culpa al runner, al remero, al surfer de lo que pasaba y mientras tanto hacía una fiesta en Olivos. Momento, tuvimos un gobierno que hizo una vacunación VIP. Desde la fiesta en Olivos pocos entendíamos que los runners puedan salir, no se entendía mucho del virus. El creerse por encima de la ley, el atropellar las libertades más allá de un tiempo prudencial de cuarentena que todos entendíamos que era necesario, pero extender la cuarentena a la cuarentena más larga del mundo, que es un atropello y un cercenamiento de libertades. El querer una reforma judicial funcional a las causas del poder político. Digo, no son cosas menores. No es que alertamos o decimos que el kirchnerismo va a hacer cosas que son imposibles de hacer. Ha hecho cosas graves. Ha hecho cosas graves y que subvierten valores no es hablar, digamos, tremendo. Por lo menos, digamos, de una democracia plena. Entiendo lo de anti-Argentina y hacia dónde lo lleva Guzmán, digamos, cuando los indica, y vuelvo a insistir que a pesar del tono amable y encantador que tiene Guzmán, es sumamente agresivo en el concepto. Ahora, hablar de que podríamos ir camino también a un totalitarismo como Venezuela o no una democracia plena para no herir susceptibilidades, tampoco suena muy amable, digo, o no alimenta mucho esto Yo lo que creo de la cercanía. Es que hoy tenemos una democracia que tiene permanentes amenazas autoritarias. Yo no digo que estamos en un totalitarismo, pero sí, estamos en un gobierno democráticamente elegido, estamos en elecciones. Ahora, que tenemos un gobierno que utiliza recursos públicos para hacer campaña, es evidente. Que tenemos un gobierno que cercenó libertades de una manera absolutamente exagerada, injustificable el año pasado, es cierto. Que tenemos un gobierno que cerró escuelas 1 año y medio, es cierto. Que tenemos, son hechos, no son interpretaciones. Y son excesos y abusos de poder. No solo abusos de poder hacia el ciudadano, sino abusos de poder en términos de su propio beneficio. Porque la vacunación VIP, la fiesta de Olivos, son todas cuestiones en su propio beneficio. Ahora, ¿vos no crees que eso sí se reflejó en las urnas, digamos, el impacto en parte de las urnas? Definitivamente, yo creo que el 12 de septiembre hubo un basta enorme a todo este avance sobre nuestra libertad
y que se va a ratificar el 14 de noviembre, pero que ese basta se concreta en el Congreso para defender esa libertad si tenés el número suficiente. Porque si tenemos 115, 117 o 118 diputados, no cambia, cambia si tenés 120. Javi, la última tuya. ¿Vas a estar 4 años en la Cámara de Diputados? Yo ya dije que en el 2023 voy a estar donde tenga que estar para que Juntos por el Cambio gane la elección. Y lo dije a lo largo de toda la campaña, y eso supone que puede ser que siga 2 años más de diputada, que vaya de concejal de La Matanza, que sea candidata a presidenta, que sea lo que haga falta, yo lo voy a hacer porque creo que este no es el camino para la Argentina, porque el modelo que ofrece el kirchnerismo no es el que yo quiero para mi país y porque creo que Juntos por el Cambio es la única fuerza opositora a nivel nacional que le puede ganar al kirchnerismo. María Eugenia Vidal, muchísimas gracias por esta noche. Se quedó Jairo con un aseguro acá, pero bueno, la próxima. Igual vuelvo, siempre pero le agradecemos a Martín Cabrales que nos da cafecito hasta ahora. Decile a Sandra Pita que tenemos cafecito hasta ahora. Dale, por ahí digo. con eso, ¿viste? Un café. No, Sí, bueno, dale, y gracias a Calvo que me salva cuando me pierdo, que no pasa nada. está pasando muy seguido. No sé qué. Bueno, estamos todos muy cansados, chicos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mañana nos volvemos a encontrar a las 22. A las 22. ¿Sabemos con acá. quién, no? Sí, sabemos. pero no lo vamos a Pero decir porque invitado sorpresa. que se dice, invitado Está que el se listón cae, por eso alto, ni lo veníamos, Está el listón ni lo muy veníamos contando. No es Sandra Pita, pero es el listón Sandra está Pita. Y nos muy pusimos alto. de acuerdo, y todos los que están preguntando, sí nos pusimos de acuerdo con Vidal, quién se viste de negro, quién de blanco, Perfecto. para estar Perfecto. como engamada, nos Muy llamamos bien. temprano. Muy bien, muy Está linda muy la linda voz. Vidal, dicen Muy acá, linda la voz. bárbaro, perfecto. Ahora nos van a acusar en 5 minutos de ser, no, bueno, no muy bien. importa. No. Hasta mañana.